Hola, buena tarde. Soy José Estrada, residente de tercer año de la Clínica de Ojos Rey Jovelina, y les voy a hablar sobre los instrumentos oftalmoscópicos. Vamos a compartir la pantalla de la presentación y vamos a dar inicio. Bueno, como todos sabemos, los instrumentos oftalmoscópicos se convierten en el día a día de nosotros en quirófano y hacen parte de nuestra set de instrumentos hoy día. Vamos a definir qué es una sustancia viscoelástica, que también es llamada instrumentos oftalmoscópicos, y son sustancias que posibilitan los movimientos complejos para poner en práctica nuevas técnicas y brindar protección a las estructuras oculares. Es decir, casi uno de nuestros pilares fundamentales a la hora de llevar a cabo una cirugía o cualquier movimiento intraocular. También han mejorado los resultados de la cirugía, brindando mayor tranquilidad al cirujano. Y encontramos que estas sustancias viscoelásticas, las más comunes que tenemos en nuestro mercado, son el hidronato de sodio, el conductisulfato y la hidroxipropimetilcelulosa. Podemos encontrar estas otras como la poliacramida, el colágeno y el celugel. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El hidronato de sodio es un polisacárido que se extrae del tejido conectivo de los vertebrados, que es una sustancia biológica y natural encargada de lubricar y resistir fricciones en el sistema musculoesquelético, que se encuentra a gran concentración en el vitrio y en la malla trabecular y bajas concentraciones en el humor acuoso y en el endotelio corneal. El conductinsulfato también es un polisacárido que se extrae del tejido conectivo duro como el cartílago, que tiene mayor concentración en la córnea. Y es capaz de recubrir superficies, pero no es bueno para ocupar espacios, es decir, para mantenimiento de la cámara. Por último, tenemos la hidroxiprometilcelulosa, que es un producto vegetal, que tiene un proceso complejo de purificación, que tiene gran disponibilidad en nuestro mercado, que es de fácil preparación, almacenamiento a temperatura ambiente y es de mucho menor costo. Los criterios de bioseguridad para los instrumentos oftalmoquirúrgicos o viscoelásticos debemos tenerlos muy en cuenta y debemos saber que cada uno de ellos debe tener ciertas características a la hora de poder introducirlos dentro del ojo. Entonces encontramos que todos los viscoelásticos o instrumentos oftalmoquirúrgicos deben ser estéril, debe ser no tóxico, debe ser inflamatorio, no piógeno y no inmunogénico. Pero también debemos saber que no debe interferir con el metabolismo de las células que se contactan con él. Y por último, deben tener un volumen, una concentración, una viscosidad y una osmolaridad. También sabemos que cada uno de estos instrumentos oftalmoquirúrgicos tiene ciertas propiedades y hay una ciencia que se encarga de estudiar estas propiedades, que es la rheología, que es el estudio de relaciones entre la deformación de los cuerpos físicos y la fuerza que se genera en ellos. Las propiedades que tienen los instrumentos oftalmoquirúrgicos son viscosidad, elasticidad, agresividad, cohesividad y pseudoplasticidad. Estos actúan como líquidos viscosos o como sólidos elásticos, es decir, en forma de gel. La viscosidad se refiere a la resistencia de un flujo, la deformación de un esfuerzo de tracción, y el ejemplo más característico es la miel. La elasticidad es la capacidad de recuperar su forma original después de un trauma, es decir, después de ser comprimido, deformado o alargado. La adhesividad es la capacidad de adherirse a una superficie de los tejidos, los instrumentos o el mismo lente intraocular. El ejemplo más característico es el pegamento. La cohesividad, que puede adherirse a sí mismo, ejemplo el mercurio, y a mayor peso molecular, mayor cohesividad. Y la pseudoplasticidad es la capacidad de pasar de alto a bajo viscosidad en las diferentes condiciones. Aquí tenemos una imagen de cada una de ellas, de la miel, el cauchito que se deforma pero vuelve a su forma normal, el pegamento, el mercurio en un recipiente y la pseudoplasticidad, que se refiere hoy día a lo que conocemos muy famosamente como el alcohol en gel, debido a nuestro momento de pandemia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Entonces, las ventajas de los instrumentos oftalmoquirúrgicos o viscoelásticos es proteger las células del trauma mecánico, separar tejidos, crear espacios para manipulación quirúrgica, romper adherencias, contener hemorragias, actuar como lubricantes, instrumentos para manipular, mover o rubricar tejidos o sustancias, y ser capaces de sustituir elementos naturales en el ojo, como por ejemplo el humor vítreo. ¿Cuáles son las desventajas? Que tienden a quedar atrapados en el lugar donde se les inyecta. Esto lo que hace que cree espacio, y si no lo tienen, desplazan a las estructuras adyacentes para crearlo y pueden resultar en rupturas capsulares, dilucaciones cristalinas del implante y una pérdida vítrea. Y en ocasiones es difícil de extraerla de ciertos lugares del ojo, pudiendo provocar, si queda retenido en ese lugar, un aumento de la presión intraocular. También puede quedar atrapado en fibrina y sangre, aumentando la inflamación.
Y la hidroxiprometilcelulosa tiende a ser contaminada por microorganismos, por lo que nunca debe reutilizarse. ¿Cómo se clasifican los viscoelásticos? Entonces, se clasifican de acuerdo a los cambios de viscosidad y lo podemos clasificar en cohesivos y dispersivos. Los cohesivos tienen mayor viscosidad, pero caen rápidamente cuando la fuerza se incrementa, tienen un alto peso molecular, por lo tanto se le llaman viscoelásticos pesados, tienen mayor utilidad para crear espacios y proteger los tejidos, se unen más a sí mismos que a su entorno y actúan como una sola masa. Y los dispersivos son de baja viscosidad en reposo y cambian cuando se les incrementa el trabajo, tienen bajo peso molecular, por lo tanto se le llaman como viscoelásticos livianos, tienen facilidad para fragmentarse y menor tendencia a ser arrastrados como una sola masa. Bueno, esto es para mostrarles más o menos de lo que muchas de las casas nos tenemos hoy en día, de lo que son como los cohesivos y los dispersivos, y hay unas imágenes alusivas en nuestro entorno natural que podemos diferenciarlos de esa forma de lo que es un cohesivo o un dispersivo. Entonces, estas más o menos las imágenes, los dispersivos tenemos acá. Y por último tenemos los viscoadaptativos, que sería el León 5, que sería como el viscoelástico ideal en este momento porque tiene la capacidad de ser cohesivo y dispersivo a la vez. Las utilidades que tenemos según lo que podemos hacer con cada uno de ellos, que ya las habíamos mencionado, que los cohesivos generalmente es el hialuronato de sodio el más utilizado, de bajo peso molecular, se encuentra 1 al 2%, y las utilidades serían crear espacio, estabilizar los tejidos, incrementar la miriasis, estabilizar el núcleo de capsulotomía o capsulotomía, profundizar la cámara anterior, separar sinequia, llenar el seco capsular, mantener armado previo a la inserción del lío, creación de contracción sobre el vitrio capaz de prolazarse a cámara anterior en una ruptura capsular. Los dispersivos, que son la hidroximetilcelulosa y hialuronato de sodio de bajo peso molecular, de alto peso molecular, entonces sería lubricar la superficie de la córnea, protegiendo el endotelio, permitir la movilización selectiva de algún fragmento del núcleo, prevenir que la punta del faco atrape el iris, y es útil durante la faco, permitir durante buena visualización durante la cirugía y evitar la desinserción sonular. Ahora vamos a hablar de uno de los usos durante cada más o menos procedimiento quirúrgico. Vamos a hablar de la faco, de los procedimientos de córnea y de procedimientos en glaucoma y los procedimientos en trauma. Y durante la faco serían mediante cada uno de los pasos que tenemos acá: el mantenimiento de la cámara, que se hace con el cohesivo, la capsuloresis con un super cohesivo, pero sería el mismo cohesivo, la facomodificación con el dispersivo, llenar el saco capsular con cohesivo, insertar y despegar el lío también con un cohesivo. Y esto es más o menos como se deberían ver los viscoelásticos durante la cirugía de la faco, anatómicamente, de lo que es un viscoelástico cohesivo y un viscoelástico dispersivo. Durante la cirugía de córnea, llenar la cámara anterior del donante para mantener la integridad de la trepanación, llenar la cámara anterior del receptor previo a la trepanación, detener la hemorragia del ángulo del iris, llenar la anterior, previo a la sutura del botón corneal para restablecer la integridad del globo ocular y evitar la formación de sinequias al nuevo botón corneal. Promover el mejor cierre de la herida corneal, uso tópico para restablecer el epitelio corneal y no demás. Y durante la cirugía de glaucoma siempre ha sido una discusión bastante de dar. Se encuentra muy poca bibliografía sobre el uso de los viscoelásticos en cirugía de glaucoma, pero lo poco que se puede establecer es que pueden ser útiles para mantener permeable el óseo escleral, mantener abierta la escotilla escleral, evitar la hipotonía y los desprendimientos postoperatorios, evitar las cámaras planas y la formación de sinequias, preservar la formación de ampolla luego de la cirugía filtrante y mantener escalas de Lenz durante la viscocanalostomía, además de mantener abierta una comunicación uveoscleral en la ciclodiálisis. Durante el trauma sí pueden ser muy importantes porque pueden actuar como instrumentos para mover coágulos o tejidos y reformar la cámara anterior, restablecer la integridad y la presión ocular adecuada del globo ocular, evitar hemorragias, prevenir las adherencias y sinequias posteriores, ayudar a evacuar los cuerpos extraños o el lipema de la cámara anterior, que son las complicaciones más frecuentes del trauma, etc. Y las complicaciones, la principal es un determinante de la hipertensión ocular, como ya se lo había dicho,
Pacientes con cualquier tipo de glaucoma o amplias cinéticas periféricas están particularmente predispuestos, es decir, se deben utilizar con ciertas restricciones. La hidroxiprometilcelulosa, como ya lo habíamos hablado, que puede producir una politis severa y infecciones de diversos microorganismos, por lo cual no se deben reutilizar. El aumento transitorio de la PIU, que siempre es una de las principales complicaciones. El aumento de la PIO, como ya lo dije, es transitorio y generalmente es máximo entre 4 a 7 horas y luego valores normales de las 24 horas. Y el tiempo de eliminación depende de cada sustancia. El hidronato de sodio es de 3 a 7 días, el conductilsulfato de 24 a 30 horas y la hidroxiprometilcelulosa a 3 días. Entonces, hacemos como conclusión de que los viscoelásticos ideales o el instrumento oftalmológico quirúrgico ideal sería ¿cuál? Sería el que es suficientemente viscoso para prevenir el colapso de la cámara anterior durante la cirugía, el que es fácil de inyectar con cánulas de diámetro pequeño, de 23 a 27 G, el que idealmente debe ser eliminado de nuevo sin afectar la presión intraocular durante el postoperatorio, que debe ser estéril, absorbente al choque, biocompatible, biodegradable, suficientemente cohesivo para aspirar sin dificultad y dispersivo para proteger las células endoteliales durante la manipulación quirúrgica. Estas fueron las bibliografías y muchas gracias.